No esperaba gran cosa por mi cumpleaños. Un abrazo de Nora tal vez. Un pedazo de pastel de supermercado si Tania se acordaba. Pero esto no lo esperaba. Mi celular vibró justo cuando terminé de doblar el último trapo de cocina. Un mensaje de Santiago. Vendí el anillo de compromiso de mamá. Tania necesita un celular nuevo. Agradece que te damos de comer. Me quedé ahí con la mano en la encimera mirando la pantalla. Antes de reaccionar llegó otro. Por cierto, necesitaremos ayuda para nuestro viaje a Cancún. Por unos segundos solo floté. No enojada, ni siquiera sorprendida, solo suspendida en un silencio tan pesado que sentía las paredes acercándose. Miré mi mano. El anillo no estaba. Claro que no. Lo debieron tomar ayer mientras estaba en el mercado. Dijeron que limpiarían mi cuarto que estaba muy polvoso para Nora. Pero no era polvo lo que buscaban. Ese anillo, Arturo me lo dio al día siguiente de su tercer bono por horas extras. No era ostentoso, pero era de verdad. Oro de verdad. Amor de verdad. Promesa de verdad. Y ahora se fue por un celular. Una de tantas cosas en su casa que nunca toqué porque no entiendo de tecnología. No lloré. No en ese momento. Solo me enjuagué las manos con agua tibia y las sequé con el mismo trapo que doblé. Luego caminé al archivero del cuarto trasero y saqué la carpeta que guardé por años por si acaso. Adentro estaba el título de la Nissan X-Trail, la que Santiago me rogó que lo ayudara a comprar cuando su último coche se descompuso. Pagué la mitad. Pero nunca cambiaron el registro. Estaban muy ocupados celebrando la mejora. Propietaria Luz María Vargas. Me senté en el escritorio y puse el papel frente a mí. Vendieron algo que guardaba memoria, pero olvidaron algo que tiene valor. Y yo aún tenía el nombre que importaba. Recuerdo el día que Santiago llamó desesperado porque el sedán viejo que compró de segunda mano se descompuso de una vez por todas. Necesitaba un coche nuevo, algo más grande, algo respetable para viajes de trabajo y el asiento de Nora. No tenía el enganche, pero dijo que yo podía ayudar. Solo para firmar como aval prometió. Solo para que lo aprueben. Eso fue hace 3 años. Terminé pagando más de la mitad. Supuestamente me devolvería el dinero cada mes, pero eso se convirtió en gasolina y gracias por dejarnos vivir sin renta. El título nunca se transfirió. Seguía diciendo que lo arreglaría. Al final dejé de preguntar, pero nunca olvidé. Ahora tenía el papel en las manos. Crujiente doblado en la orilla. Tinta negra clara y legal. Propietaria Luz María Vargas. Santiago publicaba fotos de la X-Trail en Facebook, como si fuera suya la llamaba mi nave. Tania se tomaba selfies en el asiento del copiloto, con sus uñas largas en el tablero, etiquetándola como el regalo de él para la familia. Pero mi nombre estaba en el documento. Me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana donde la X-Trail estaba estacionada limpia y encerada. Qué curioso, siempre decían que no aportaba mucho, pero parecía que yo era dueña de lo que más usaban. Olvidaron el trámite. Yo no. Saqué un cuaderno del cajón y comencé a escribir. Lista de documentos. Concesionarias. Lugares para tasar. No necesitaba pedir permiso ni debía explicaciones. Por primera vez iba a hacer lo mejor para mí, sin esperar que me dijeran que estaba bien. No más tolerancia callada. No más echarme a un lado para mantener la paz. Si podían vender un pedazo de mi corazón sin parpadear, yo podía vender un pedazo de su comodidad con mano firme. Doblé el título y lo metí en mi bolsa junto a un recibo del súper y una foto vieja de Arturo cargando a Santiago de bebé, antes de que todo se complicara. Esa tarde ya tenía una cita con alguien que aún respetaba los papeles. Pensaba que decir sí era la forma de mantener unida a la familia. Cuando Santiago cumplió 16 quería un coche más que nada. Arturo y yo no teníamos mucho, pero sacamos de nuestros ahorros y lo sorprendimos con un Volkswagen Jetta usado. No dijo gracias, solo preguntó por qué no era modelo reciente. Arturo se rió. Yo me dije que eran nervios de adolescente. Años después, cuando él y Tania no lograron una hipoteca, firmé como aval. Solo hasta que refinanciemos, prometió. Ese refinanciamiento nunca llegó.
y de alguna forma mi nombre quedó en los papeles pero no en las pláticas. Cuando pidieron mudarse temporalmente tras el despido de Santiago, volví a decir sí. Serían 3 meses. Han pasado 17. He dicho sí tantas veces que olvidé cómo suena el no en mi propia boca. Tania desde el principio dejó claro que no encajaba en su visión. Mis tazas de barro estorbaban en sus repisas abiertas. Mis cobertores tejidos no combinaban con la estética. Me volví un mueble que esquivar niñera gratis compradora de respaldo presencia silenciosa. Incluso estando ahí hablaban de mí como si no existiera. Y ahora Nora, mi dulce y curiosa Nora, empezaba a imitarlos. Suspiros cuando ofrecía ayuda. Ojos en blanco cuando pedía un abrazo frente a su mamá. Solo tiene 6 años, pero ya aprendía a medir mi valor viéndolos a ellos. Era como verme desvanecer. Ese anillo que vendieron no era solo oro. Era cada lista del mandado que hice cuando Arturo estaba enfermo. Cada noche que le sobé los pies tras su tercera quimio. Cada cumpleaños que pasé cocinando en vez de ser celebrada. No brillaba, pero significaba algo. Y lo empeñaron por un celular. Tal vez lo permití. Tal vez todos esos síes tuvieron un costo que no entendí hasta ahora. Pero ese fue el último. Miré el reloj de la cocina y tomé mi bolsa. Era hora de cumplir con mi cita. Germán Reyes aún tenía las manos manchadas de aceite y esa forma callada de mirarte como si viera más de lo que decías. Él y Arturo trabajaron juntos casi 2 décadas cuando la palabra de un hombre y un apretón de manos valían algo. No lo veía desde el funeral de Arturo, pero cuando llamé para pedir un avalúo dijo: «Tráelo hoy si puedes». El motor de la X-Trail ronroneaba suave al entrar al taller. Germán salió de la bahía lateral, se limpió las manos con un trapo rojo y asintió brevemente. «No esperaba verte manejando esta camioneta», dijo con media sonrisa. Técnicamente respondí: «Es mía». Alzó una ceja pero no preguntó. Caminamos alrededor del vehículo. Pasó la mano por la pintura, revisó las llantas, abrió el cofre. Tomó unos 10 minutos antes de retroceder y cruzar los brazos. «Fácil sacas C360.000», dijo. «Está limpia, bajo kilometraje. Hoy todos buscan camionetas familiares confiables». Asentí. «¿Todavía haces consignación?» «Claro», hizo una pausa. «¿Estás segura?» «Lo estoy». Me llevó a la oficina donde las paredes aún tenían fotos en blanco y negro de coches de otra época. Me dio un portapapeles. Leí cada línea despacio, con cuidado. Al firmar, apreté el bolígrafo más de lo usual, como si mi nombre necesitara dejar una marca más allá de la tinta. Le devolví el portapapeles. Germán no hizo más preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Antes de irme dijo suavemente: «A Arturo le habría dolido verte lastimada así». Le di una sonrisa cansada. Arturo me habría dicho que dejara de ser tan condenadamente amable y recuperara mis llaves. Manejé a casa en silencio, el asiento del copiloto vacío, sintiéndose menos como un hueco y más como un respiro que no sabía que necesitaba. Al estacionarme en la entrada ya sabía qué haría con el dinero. No tomó mucho tiempo. A la mañana siguiente, Santiago entró por la puerta como si trajera fuego. Yo estaba en la mesa de la cocina cortando fresas en un tazón. Ni siquiera se quitó los zapatos. «¿Dónde está la X-Trail?» No levanté la vista de inmediato. Puse el cuchillo con cuidado y me limpié las manos en un trapo. Luego saqué una nota adhesiva de mi chaleco y se la di. «Vendida. A mi nombre». Como olvidaron. La leyó una vez, luego otra, como si las palabras cambiaran al mirarlas. Tania apareció detrás, descalza y furiosa, celular en mano. «¿Vendiste nuestro coche? ¿Estás loca?» No dije con voz tranquila. Solo recordé que era mío. La voz de Tania subió. «No puedes vender algo que usamos diario. Eso es robo». «No es robo cuando tu nombre no está en el título», respondí. «Tal vez quieran revisar la ley antes de gritarla». Santiago palideció. «No puedes estar hablando en serio. Necesitamos ese coche. ¿Cómo llegamos al aeropuerto la próxima semana?» Ladeé la cabeza. Para su viaje a Cancún, tal vez un Uber. O replanté en el viaje.
Parecía atónito como si hablara otro idioma. ¿De verdad lo vendiste? Sí, pero sin decirnos. Lo miré a los ojos. No preguntaron cuando tomaron mi anillo. La mandíbula de Tania se tensó, pero no dijo nada. Santiago dio una vuelta lenta por la cocina, manos en la cadera, como si la respuesta estuviera en los gabinetes o el refrigerador. Cuando paró su voz, era baja. Nos tomaste desprevenidos. No dije calma. Les recordé. No discutió más. Se quedó ahí atrapado en el silencio. Tania se fue murmurando algo. Santiago la siguió más lento sin mirar atrás. Tras el portazo me senté y terminé de cortar las fresas. Esa tarde llegó el primer mensaje de voz. Las llamadas Nachali antes de la cena. Primero Santiago, luego Tania, luego ambos uno tras otro, sus voces apilándose en mi buzón como ladrillos lanzados contra una pared. Nos traicionaste. Ese coche era nuestro. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así? ¿Te importa lo que esto le hace a Nora? No contesté. Luego vinieron los mensajes rápidos e implacables. Necesitábamos ese coche para el viaje. Me humillaste frente a mi jefe. Los papás de Tania piensan que somos irresponsables. Esto es tu culpa. Miré la pantalla dedo, flotando corazón en calma. No esperaba silencio de ellos, pero tampoco esta desesperación. No era por el coche. Era por el control. Tomé algo de vuelta y estaban perdiendo el rumbo. Abrí la app de la cámara. Tomé una foto del título, mi nombre claro en el centro, el sello de la concesionaria, la firma del notario. Sin filtros, sin ediciones, solo hechos. Se lo mandé a Santiago sin texto. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Apagué las notificaciones. Es una paz extraña la que llega tras años dejando que alguien reescriba la historia mientras tú callas. Guardé registros, guardé recibos. Conservé documentos no porque pensara usarlos, sino porque algo en mí siempre supo que este día llegaría. Había poder en el papel, en nombres escritos con pulcritud, en firmas que significaban algo. Para cuando terminé de cenar sopa y pan tostado, los mensajes se habían calmado. La rabia dio paso a la culpa, luego al regateo. Podemos hablar de esto. Llámanos. Tal vez haya forma de arreglarlo. Pero no buscaba arreglos. Ya no buscaba nada de ellos. Cerré las persianas de la cocina, apagué la luz y me serví un té de hierbabuena. A la mañana siguiente llamé al banco. La banquera se llamaba Mónica, voz suave, manos firmes, sin juicio en los ojos. Cuando expliqué qué quería, se inclinó pensativa, asintiendo con comprensión. Quiero abrir un fideicomiso educativo, dije, para mi nieta, solo para estudios, y necesito que sus papás no puedan tocarlo. Mónica hizo unas preguntas aclaratorias y comenzó los trámites. Le di el nombre completo y la fecha de nacimiento de Nora. Luego deslicé el cheque de la venta del coche C, 360.000, cada centavo transferido esa mañana desde la concesionaria. Solo tiene 6 años, dije, pero algún día querrá opciones. Y quiero que tenga algunas que no se paguen con culpa. Mónica sonrió suavemente. Le estás dando una base. Le estoy dando un borrón y cuenta nueva. Añadimos condiciones sin retiros hasta los 18, inscripción escolar verificada, supervisión doble con el abogado que contraté tras la muerte de Arturo. Me reuní con él esa tarde para finalizarlo. Aceptó ser fiduciario y aseguró que todo estaría blindado contra interferencias familiares. Salí del banco más ligera que en meses. Ese dinero pudo gastarse de 1000 formas. Podía cambiar el lavavajillas roto, arreglar la barda trasera, tomar vacaciones. Pero nada importaba como esto. No se trataba de castigar a Santiago. Era romper un patrón antes de que atrapara a Nora también, porque ella empezaba a imitarlos, su tono, su sentido de derecho, su crueldad casual. Aún era lo bastante pequeña para desaprenderlo, pero alguien debía trazar la línea. Si aprendí algo, es que la herencia no es solo dinero, es qué comportamientos normalizamos, qué lecciones pasamos en silencio cuando nadie presta atención. No le enseñaría a callar,
no le heredaría el sacrificio como deber. Al volver a casa puse los documentos del fideicomiso en una caja fuerte bajo mi cama. Encima coloqué una foto de Nora riendo en un jardín de mariposas con rizos alborotados y mejillas manchadas de chocolate. Luego tomé el teléfono y llamé a Marisol. Marisol trajo pay de limón y demasiado vino como siempre. Nancy de la esquina llevó su famosa ensalada de frijoles. Hasta Dionisio, el cartero jubilado, llegó con una bolsa de tomates de su huerto y una nueva historia sobre mapaches en su composta. Puse la mesa con platos desparejos y servilletas de tela que no usaba en años. Nadie comentó las sillas chirriantes ni el papel tapiz descascarado. Comimos espagueti con albóndigas entre risas más fuertes que el tintineo de los cubiertos. Nada lujoso, pero se sentía como hogar más que en mucho tiempo. Nadie preguntó por Santiago ni Tania. Tal vez sabían que no debían, tal vez entendían. Cuando Marisol levantó su copa para brindar su voz, tembló lo justo para hacerme parpadear. Por Luz María, dijo la callada que resultó ser la más fuerte. Chocamos copas y me permití creerlo. Después de la cena, corté un pequeño pastel de chocolate que compré esa mañana en la panadería. Una vela en el centro, sin inscripciones. No quería declaraciones solo el momento. Al encender la vela, mi celular vibró. Miré la pantalla brevemente. Tania, un post en redes. Una foto de su cena sushi para llevar y vino blanco con un texto en minúsculas: algunos olvidan quién los alimentó. Sonreí. No me habían alimentado en años. Ni comida, ni calor, ni amor. Si acaso yo era quien pasaba el plato una y otra vez. Puse el celular boca abajo y volví al grupo donde Marisol ya repartía segundas porciones. La llama de la vela bailaba suave mientras respiré, y la apagué no con un deseo, sino con una sensación de cierre. Esa noche, tras lavar los platos, me preparé un té de hierbabuena y me senté junto a la ventana. La casa se sentía llena, otra vez, no de ruido, sino de sentido. Cerca de medianoche escuché un golpe en la puerta. Abrí la puerta y encontré a Santiago solo en el porche, manos en los bolsillos del abrigo, ojos cargados de algo menos como enojo y más como derrota. Sin Tania, sin alardes, solo él. No pidió entrar. Se quedó ahí en el aire fresco, cambiando el peso de un pie al otro como niño, esperando regaño. No vengo a pelear, dijo bajo. Solo necesito hablar. Me hice a un lado, dejándolo pasar al recibidor. Miró alrededor como si no reconociera el lugar, como si lo viera por primera vez, sin la arrogancia nublándole la vista. Sé que estás enojada, empezó. No estoy enojada, dije. Asintió despacio. Bueno, herida entonces. Pero ya dejaste claro tu punto. Tienes el coche. Hiciste llegar el mensaje. No dije nada. Se frotó la nuca. Mira, estamos atrasados con varias cosas. El viaje a Cancún se canceló. Tania está estresada. Si pudieras ayudar un poco, tal vez devolver algo del dinero del coche, o al menos el fondo, el que hiciste para Nora. Lo miré, de verdad lo miré. Sus hombros caídos me recordaban a Arturo tras un día largo pero sin la dignidad. Esto no era cansancio, era desesperación. Ese dinero no es para ustedes, dije, voz firme. Y yo tampoco. Su mandíbula se tensó pero no respondió. El silencio se estiró entre nosotros. Te crié para ser responsable, dije, pero no puedo seguir arreglando lo que se niegan a ver. Pensé que la familia se ayudaba, murmuró. La familia lo hace, dije, pero no a costa de ser usada. Abrió la boca, luego la cerró. Finalmente, se giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Nora te extraña. Yo también la extraño, dije suave. Por eso hice lo que hice. La puerta se cerró tras él. A la mañana siguiente envié una carta clara y formal delineando nuevos límites. Envié la carta al día siguiente, certificada con acuse de recibo. Sin emociones, sin historias, solo una línea trazada en tinta. Me mudé. No visiten sin avisar. No estoy disponible para emergencias que ustedes crearon.
No necesitaba que entendieran, solo necesitaba paz. El departamento en Chapala no era lujoso, pero era mío. 2 recámaras, ventanas amplias y una brisa tranquila que entraba cada tarde como un recordatorio de que había sobrevivido más de lo que me daba crédito. Los vecinos saludaban. Las paredes no resonaban. No había gritos desde el cuarto de al lado, ni pasos exigiendo explicaciones que estaba demasiado cansada para dar. Me inscribí como voluntaria en la biblioteca municipal a 2 calles. Cada martes y jueves ordenaba libros infantiles, ayudaba a jubilados a abrir correos y a veces leía en voz alta a un grupo de pequeños inquietos que no les importaba lo que había o no sacrificado. En casa colgué fotos despacio con intención, sin desorden, sin qué pensarán. Solo recuerdos que me hacían sentir enraizada. En un rincón de la segunda recámara, mi espacio de lectura, puse un escritorio blanco. Sobre él un marco negro con un documento, título de la Nissan X-Trail, propietaria Luz María Vargas. Y debajo una línea que imprimí yo. No olviden de quién es el nombre. No se trataba del coche. Nunca lo fue. Era recuperar algo que nunca debí ceder. No le conté a muchos que me mudé. A Marisol, claro. A Germán, que me ayudó a encontrar una mudanza confiable. Y a Mónica en el banco, que manejó la última transferencia para el fideicomiso de Nora. De vez en cuando llegaba una carta de Santiago. Algunas frías, otras llenas de disculpas envueltas en culpa. No respondí. Nora me envió un dibujo una vez, una casa con jardín y una abuelita de palitos junto a un lago azul. Le mandé una postal al día siguiente. Luego encendí una vela, preparé té de hierbabuena y comencé a escribir la carta que sabía que algún día dejaría atrás.